5, 4, 3, 2, 1. El tema de la soledad del hombre en el mundo es un tema bien importante e interesante, porque querrámoslo o no, nacimos solos y moriremos solos. Eso pues es un axioma que no necesita demostración. y el hombre pues debe de estar preparado para cualquier eventualidad de cualquier tipo. Entonces, hay que estar pues preparados intelectualmente para estas eventualidades de la soledad del hombre, porque nace solo y se muere solo. La única excepción es cuando nacen en gemelos o en triates o en más de un golpe y porrazo. Podemos decir que son coetáneos, pero eso no significa que la individualidad del hombre sea principio de la soledad. Claro que hay muchas teorías que nos dicen que no estamos solos, ni en el universo, ni en la sociedad, ni en la familia, pero pues eso es un poco difícil de entenderlo, porque aunque no lo querramos creer, la soledad es la realidad misma del hombre. Y por efectos psicológicos, aunque estemos solos, podemos sentir la sensación de estar acompañados y pertenecer a un grupo de creencias que son una ayuda mental para disolver el problema de la soledad, que muchas veces es algo muy importante en el aspecto negativo para los que no tienen una espiritualidad fuerte, espiritualidad religiosa, intelectual o emocional. El hombre pues vive constantemente al acecho de fenómenos que le pueden afectar su mente, su cuerpo, y que al afectarle o su mente y su cuerpo se traducen en enfermedades psicológicas o corporales, y interacción entre cuerpo y alma, o cuerpo y mente, como dicen algunos psicólogos. Eso es una interactividad que tanto el cuerpo daña a la mente como la mente puede dañar al cuerpo. Es una interacción de tipo psicológico y de tipo físico, que el cuerpo no está exento, el hombre no está exento de esas eventualidades, y llegamos al mundo solos, y eventualmente, al menos que queramos negar la realidad, nos vamos a ir solos en un determinado momento. Cuando cumplamos 90, 100, 110 años, invariablemente vamos a tener que vivir esa experiencia, en la experiencia de la muerte. Por eso no, en el mundo, Sigmund Freud analizó los dos principales instintos de vida, los dos principales instintos que tiene el hombre, el eros y el tánatos, el instinto de muerte y el instinto de vida. Y si se deja uno arrastrar por los instintos de muerte, pues fácilmente sucumbe uno ante ese fenómeno, para muchos desesperante, pero que
hay que analizarlo y después del análisis viene una sensación de que conocemos el fenómeno y por medio de la reflexión y por medio de la fe y por medio de muchos elementos, el hombre puede salir adelante y apartarse de situaciones negativas. Bueno, pues Freud analizó en relación al hombre los dos principales instintos, el instinto de vida y el instinto de muerte, el eros y el tánatos. Esto, pues, ¿qué le puede decir a cualquier gente en común que es pura teoría y que es pura análisis intelectual y pues no le deja a la gente mucho así de sensación de entender claramente, pues para qué nos puede servir un análisis del fenómeno de la soledad o de la impotencia física o de la impotencia mental. El impotente físico pues puede llegar hasta pensar en quitarse la vida, y el instrumento mental y el enfermo mental igualmente quiere quitarse la vida, pero es más fuerte los instintos de vida, es más fuerte el eros que el tánatos. El tánatos es una tentación muy acuciante en estos tiempos y en cualquiera, pero en estos tiempos el hombre llega a una insatisfacción, pero el instinto de vida, el eros, hace que el tánatos se inhiba y que no tengamos la tentación de estar con pensamientos necrófilos de muerte, y eso es muy importante. Constantemente se ven gentes apesadumbradas por su situación de enfermedad o bien por su situación de atraso económico o por su desesperación de carencia intelectual o espiritual de una determinada ciencia que le es debida dominar. Por ejemplo, el médico está obligado a dominar todos los vericuetos de las irregularidades del cuerpo. El médico y el psicólogo está obligado a dominar todos los vericuetos de que pueden afectar el alma y al individuo en su mente. El científico está obligado a tener esa ciencia debida a su carrera profesional. Si es arquitecto, pues es un grave pecado no dominar lo esencial en la construcción de un puente, de un edificio, y vemos los resultados, que hay edificios que con el menor temblor se despadazan y se caen, y un ingeniero un arquitecto que no diseña bien una presa también se le puede caer. El que no diseña bien una iglesia se le puede caer. El que no diseña bien una casa, pues se le puede caer. El ingeniero, el arquitecto que no
impermeabiliza bien una vivienda, pues se le puede mojar. Todas las profesiones están obligadas a dominar y a, y a conocer todos los vericuetos y todas las nociones intelectuales pertenecientes a esa profesión. El sacerdote está obligado a mostrarle al pueblo, al pueblo de Dios, el mejor camino para salir adelante, y que los pueblos no desesperen, porque muchas guerras son por desesperaciones de los líderes políticos. En la actualidad, la guerra ucraniana, en la Primera Guerra Mundial, los problemas de territorialidad que se prolongaron hasta la Segunda Guerra Mundial, problemas de territorialidad que reclamaba el pueblo alemán, después que en la Primera Guerra Mundial pues le dieron una felpa, le dieron una lección los países aliados que los obligaron a que perdieran la guerra. O sea que hay muchas cosas que pues son cosas que pasan, y que el hombre, para mitigar un poco en general su soledad, tiene que estar consciente de las eventualidades que le puedan pasar. Muchos pueblos, pues, como digo, por la desesperación, por el miedo, por múltiples razones, pues se enfrascan en guerras fratricidas, inclusive que los llevan a cometer locuras, porque es muy peligroso no estar consciente de los peligros. Especialmente es muy peligroso que la gente que tiene la obligación de conocer una ciencia la desconozca. Por ejemplo, el que no conoce pues la ciencia moral fácilmente puede caer en actos inmorales, y quien cae en actos inmorales pues tiene que pagar las consecuencias de su inmoralidad. El que comete un homicidio, pues no es muy bonito, como que no es muy bonito pagar con 30 o 15 o 20 años de prisión. El que roba lo ajeno igualmente, como que no es muy bonito que lo señalen como un ladrón. Y el que no quiere a sus padres, pues como que no es muy bonito deshonrarlos. Pues de hecho el respeto a la familia y a nuestros ancestros y a nuestros padres es de vital importancia, porque por ejemplo, en algunos países lo más sagrado es la familia. En tiempo de los romanos, pertenecer a una familia y luego que te la recordaran a la familia o los padres, pues era una de las ofensas más grandes. Y si se hiere a los padres, o si se les deshonra, pues no tiene uno madre. Pero pues se dan las cosas. Entonces, dentro de nuestra soledad en general, debemos estar enfocados y conscientes de lo que podemos perder y de lo que podemos padecer en un determinado momento. Una gama de posibilidades que su observación o su inobservancia se evidencian inmediatamente, lo podemos tener en aquel abanico de 10 mandamientos, que analizándolos uno por uno, pues le dan al hombre la posibilidad de que sea un ser armónico con la sociedad y con el mundo, y que tenga una vejez no tan complicada,
y lo contrario, el no observarlos, pues prácticamente el hombre en su soledad llega a meterse en un infierno, el cual tiene sus consecuencias y, y es muy peligroso que por falta de análisis y por falta de un consejo nosotros no abordemos el mejor camino, porque el diablo se mete. De hecho, la palabra diablo significa diabolus, querer algo entre dos cosas. Por eso la presencia del espíritu del mal siempre se presenta como una idea que nos indica hacer lo contrario de aquello que creemos que es lo correcto. El diabolos nos hace optar entre dos cosas, una buena y una mala, y si escogemos la mala dicen se te metió el diablo y no tienes esperanza cual ninguna más que estar consciente y atento con aspectos y prácticas, digamos, morales que nos eviten apartarnos del mal camino. Pero son temas morales en los que muchos no creen y son prácticas religiosas o morales religiosas en las que muchos no creen y fácilmente optan por un camino equivocado. Todos estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, y ya un Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso, como digo, estamos en la casa del jabonero y fácilmente podemos optar por el ofrecimiento del maligno que nos dice en la apariencia de un bien importante, que pueden ser las riquezas, la belleza, la salud o un bien que a la postre nos perjudica. Digamos, es importante que nosotros estemos atentos a eso, y hay prácticas religiosas, que nos hacen estar conscientes, y Jesucristo decía: si supiéramos a qué horas va a venir el ladrón, estaríamos atentos y no dejaríamos que llegara. Y la oración que dice: y líbranos de todo mal, porque diabolus chicut leos chirquens querens quendevoret, porque el demonio, el diablo, como león, anda buscando a quien devorar. Esto se mete un poco a la moralidad, pero no hay que asustarse ni por la ciencia, ni por la moralidad, ni por la economía, ni por las buenas costumbres, ni por muchas cosas que son muy impopulares. Y muchos dirán: bueno, ¿y para qué observamos tanto si de todos modos nos vamos a morir? Sí, pero mientras no nos muramos estamos con la obligación de comportarnos bien para tener una vida en armonía, una vida que nos haga estar en sincronía con muchos aspectos de la vida que el hombre necesita manejar, así como la persona que no hace ejercicio, pues simple y sencillamente su cuerpo se va atrofiando y
La falta de ejercicio le puede provocar falta de buena movilidad en su cuerpo y tenemos que practicar aquellas cosas que nos hagan estar en armonía y en sincronía y con una buena lección de vida y con una calidad de vida que sea pues bueno, que sea la esperanza de una vejez más fructífera y con menos achaques, con menos dolores, con más realización, con armonía familiar, con armonía social, con armonía religiosa. Digo, cosas que nos planifiquen. Y el hombre tiene muchos recursos de análisis intelectual para ubicarse en el mejor camino. No hay que despreciar las lecciones de la moralidad, las lecciones de la ciencia, las lecciones de la filantropía, de las buenas costumbres. Digo porque aunque estemos en un mundo de soledad, tenemos muchos instrumentos en los cuales basarnos y en los cuales por los cuales orientarnos y evitando que la intromisión del espíritu del mal, del diabolus, día en griego, dice a través de bolus, querer, a través de querer algo, a través de dos cosas. Entonces, en Atenas, odus ton Panatenion, camino para el Panateón, donde se adoraban los dioses, y el camino del diablo, pues es la opción entre una cosa que nos ofrece riquezas, placeres, y entre una cosa que nos exige un poco de sacrificio, pero que a la postre es muy útil y conveniente, porque la observación de la moralidad es buena, porque el diablo nomás está al acecho y metemos la pata en una determinada conducta y algunos no la pueden reclamar. Y si son conductas equivocadas de tipo crematístico, de dinero, entonces pues también es muy peligroso, porque cualquier gente se aprovecha de los errores personales para molestar a su prójimo, porque son muy pocos los que le perdonan al prójimo sus errores. Podemos caer en una desgracia de ese tipo y entonces sí es peor, porque nos desacreditamos familiar, socialmente, hasta individualmente, porque nuestra conciencia siempre está ponderando, haz esto y evita lo otro. Y cuando nosotros caemos en un vicio de haz esto, que es negativo, salir de ese vicio pues está del caramba. En el cigarro, en el vino, en el sexo, en el abuso. Entonces la conciencia se va haciendo una conciencia laxa que todo admite y no se pone límites para actuar y llevar una vida más feliz. El análisis de las conductas del hombre pues está analizada desde hace miles de años, y en el medievo la observación de la buena conducta era
era de primer orden y los más grandes literatos escribieron obras donde se hacía hincapié en, en los círculos del mal, que los más bajos eran los del infierno y se iba ascendiendo para el purgatorio y se iba ascendiendo al cielo donde se llevaba una vida más perfecta. Va a decir algunos, pues es mucho sacrificio, yo pues que me voy a estar preocupando por lo que va a suceder el día que Dios tenga bien retirarme de este mundo, pues lo va a hacer con mi permiso y sin mi permiso. Y él tiene razón, pero mientras no nos lleve, tenemos nosotros, por ejemplo, tener el hábito del trabajo, tener el hábito del estudio, tener el hábito del ejercicio físico, tener el hábito de tratar bien a nuestros semejantes, tener el hábito de hacer caridad. Son cosas que le resultan muy extrañas a la gente, ¿no? Y realmente, pues, la gente como que les da un poco de asquito analizar todos esos fenómenos de conducta que dicen muchos. Bueno, de todos modos, sea bueno, sea malo, yo me voy a morir. Y no hay ninguna razón para la que yo me esfuerce en una conducta moral digna de ser apreciada. Y pues tienen razón en parte, ¿no? Por ejemplo, gente que ha aceptado el camino del mal, pues fácilmente perecerá en él, y los que aceptaron el camino del bien tienen elementos para decir, pues ese hombre se merece su castigo y por eso está en las penitenciarías y por eso está en el lecho de muerte con dolor y por eso pues no tiene escapatoria y Dios le está cobrando, porque dice, el que la hace la paga. Así de sencillo, el que la hace la paga, y el que en el peligro anda, en el peligro muere. Y bueno, ¿y por qué? Por un lado decimos que es natural y por otro lado decimos que es doloroso y perjudicial. Pues si usted quiere ni lo sabemos, pero de cualquier modo el camino de la virtud es mejor que el camino del vicio, del pecado. Y tampoco lo sabemos por qué. Simplemente son estados de la conciencia que nos dicen que una cosa es mejor que otra. ¿Y para qué vamos a desviarnos de lo que es mejor y aceptar la otra opción del diablo, que es más placentero, y escogemos el camino del mal? O no observamos debidamente la rama de los mandamientos, que aunque es una moral muy general y muy discutida, que tiene muchas segúnes, que muchos dicen, como yo no creo en que después de la muerte haya una opción así como, digamos, muy cierta. De todos modos, después de la muerte, los únicos que nos dicen que existe un infierno, un purgatorio y un paraíso es la iglesia, y como que andamos dudando si creerle o no creerle a la iglesia, o al buen consejo del padre, o al buen consejo de la madre, o al buen consejo de algún amigo. Pues entonces fácilmente tenemos muchas opciones de duda, y nos da lo mismo a fu que fa.
nos da lo mismo una opción del diablo que otra, una opción buena y una opción mala. O escogemos la mala deliberadamente, deliberadamente. Dice, no me va a pasar nada, me echo un cigarrito, me echo una caguama, le llego a esa niña, a esa mujer que me trae loco, voy a agarrar ese dinero que es mío porque ni se van a dar cuenta. Es de un viejo que ni siquiera sabe lo que tiene, es tan rico que bueno, en la soledad del hombre, en este Inac Lacrimaron Vale, en este valle de lágrimas, es una realidad que no podemos conscientemente evadir. Veamos a ver qué sucede.